Bienvenidos. Espero que este video sea de su satisfacción. Como siempre, pueden suscribirse a cualquiera de los canales de comunicación que observan en la parte superior de la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema importante en la fase empresarial y muy especialmente industrial, pero diría yo de aplicación en cualquier empresa, sea de producto o de servicio. Un tema incluso muy tabú o por allí temas que somos muy consultados, sea por nuestros alumnos, colegas, profesionales, amigos. El tema de hoy es hablar un poco y entender muy bien los conceptos de eficacia, eficiencia, efectividad y productividad. Describiremos ahora algunos conceptos de proceso, sean procesos de tipo técnico o administrativos, o también procesos que tengan que ver con la producción de producto o prestación de servicios. El concepto es el mismo. En un proceso se transforman elementos de entrada en elementos de salida. Por lo tanto, el proceso domina e intervienen variables de entrada y variables de salida. Según cómo interrelacionemos las variables de salida respecto a las de entrada, tendremos los distintos conceptos que queremos hablar en este capítulo. Aquí en el proceso, si la salida está relacionada a la entrada por un lazo llamado de retroalimentación o realimentación, decimos que es un proceso del tipo cerrado. Cada variable de salida o de entrada tiene un valor que se llama, o una métrica definida, es el nombre técnico, un valor con una unidad de medida que hace referencia al tipo de variable en cuestión o que estamos analizando. Eficacia, grado o medida en que se logran los objetivos. Tenemos aquí nuestro proceso con sus elementos de entrada y sus elementos de salida, y en particular he dividido en la parte superior de este proceso y la parte inferior. En la parte superior tenemos los datos de los valores estándar que debemos cumplir como objetivo. En la parte inferior tenemos los elementos reales, sean de entrada del proceso como de salida. Acá cuando hablamos de objetivos a cumplir, nos estamos refiriendo en este caso a los valores estándar que definen el proceso. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico muy sencillo, cuál es producir un producto. Este proceso produce un producto X, donde su valor estándar de producción es 800 piezas en un turno de producción. O sea, el dato de salida estándar es producir 800 piezas respecto al dato de entrada, que sería 8 horas un turno de producción con 2 operadores. Está claro entonces que el valor estándar está definido por los recursos estándar que se necesitan y los resultados de la producción estándar logrado con esos recursos. En la parte inferior tenemos los resultados de la realidad. En un turno de producción se produjeron 600 piezas en lugar de las 800 estándar, y los recursos que se utilizaron para producir esas 600 piezas fueron 10 horas en lugar de 8. Para este ejemplo se usaron 10 horas, 8 horas netas más 2 horas extra. Y se utilizaron en realidad 2 operarios que coinciden con el valor estándar definido de 2 operadores. Entonces, eficiencia, grado o medida en que se logran los objetivos. Por lo tanto, la eficacia, definida de esta manera, es el cociente entre el valor de la realidad obtenida, 600 piezas, respecto al valor estándar que se debería haber logrado en la salida, es decir, 800. El cociente entre 600 piezas producidas en un turno y 800 piezas estándar que deberían haberse producido da 75%. O sea que acá la eficacia lograda es del 75%. Como se observa en la definición de eficacia,
solamente comparamos los datos o variables de la salida del proceso. 600 sobre 800 son elementos de salida del proceso. Como se podrá observar, no interviene ningún dato de entrada, o sea, los recursos necesarios para obtener esa producción. Eficiencia. Grado o medida en que se logran los objetivos respecto a los recursos estándar definidos, normalmente al menor costo unitario posible. En la primera parte de la definición de eficiencia, grado o medida en que se logran los objetivos, hasta aquí es la misma definición que eficacia, pero el toque de distinción es lo que sigue. Lograr los objetivos respecto a los recursos estándar definidos. Evidentemente, acá vamos a relacionar cuestiones como recursos insumidos o el costo unitario de cada producto o servicio. En nuestro ejemplo, con los mismos datos, la eficacia ya la sabemos calcular, relacionamos la variable de salida real y estándar. La eficiencia la calculamos relacionando los elementos de salida respecto a los de entrada. Siempre en el numerador van los valores reales, por lo tanto, el numerador de la eficiencia es 600 piezas producidas en el turno. ¿Con qué recursos empleados? 10 horas y 2 operarios. Esto constituye el numerador. Eso me da un valor de 30 piezas por hora por operador. En el denominador, el mismo concepto, pero respecto a los valores estándar. Colocamos 800 piezas que deberían haberse producido como valores estándar, utilizando en forma estándar 8 horas de trabajo y 2 operadores. Este denominador da 50 piezas por hora por operador. Entonces el cociente 30 sobre 50, relacionando los valores de salida respecto a los valores de entrada, da 60%. Fijémonos hasta aquí que este proceso tiene 75% de eficacia y 60% de eficiencia. Evidentemente acá hay un sobrecosto incurrido que hace que la eficiencia sea menor a la eficacia. Efectividad. Indicador que relaciona a la eficacia y a la eficiencia en forma conjunta. Normalmente se calcula como el producto de ambas o por coeficientes ponderados. En este caso yo voy a tomar el producto de ambas. Aquí tenemos a la eficacia, en el mismo ejemplo dio 75%, la eficiencia el 60%, y la efectividad la calculo como el producto, o sea, 45%. Evidentemente, para que la efectividad sea alta, los dos factores de eficacia y eficiencia deben ser altos, digamos, para que este indicador sea efectivo. Normalmente valores de efectividad normales van del 80 al 90%. Productividad. Relación entre la cantidad producida y la cantidad de recursos utilizados. Es normal hablar de productividad real, de los factores de producción, y la productividad estándar. El concepto de la eficacia ya lo tenemos, de eficiencia también, efectividad como el producto de eficacia por eficiencia también lo tenemos. Fijarse bien acá en la productividad. La productividad real, en el ejemplo, es las 600 piezas realizadas con las 10 horas utilizadas y los 2 operadores. Eso nos da 30 piezas por hora por operador. Como verán, relacionamos los elementos reales de salida con los elementos o insumos utilizados en la entrada. Salida real contra entrada real. La productividad estándar relaciona la salida estándar contra los insumos o recursos estándar.
Entonces, como se podrá apreciar, si volvemos al concepto de eficiencia, es lo mismo decir que la eficiencia es el cociente entre la productividad real y la productividad estándar de los factores de la producción. Acá les muestro, incluso pueden pausar el video, 3 casos donde hacemos la combinación de distintos resultados de un proceso productivo. En el caso 1, haber logrado la producción de 600 piezas, en el caso 2, 750 piezas, en el caso 3, nuevamente 600 piezas, pero con distintos valores de recursos utilizados. O sea, cambiando los datos de salida y los datos de entrada, aparecen 3 casos donde ustedes pueden ver perfectamente el cálculo de cada uno de los elementos de este trabajo. Pueden pausar este video y lo van a ver con más detalle. El resultado final es la toma de decisiones a través de un cuadro comparativo donde tenemos 2 filas donde expresamos las piezas producidas reales, en los ejemplos 600 piezas por turno y 750, y los recursos utilizados. Entonces es una tabla de doble entrada donde vamos anotando eficacia, eficiencia y efectividad para cada combinación, y lo que está resaltado en un círculo o elipse roja es las opciones de la toma de decisión. Por ejemplo, si yo quiero aceptar un proceso de máxima eficacia, el que me arrojó 94%, es aquel proceso que da 600 piezas reales por turno, que utiliza 3 operadores y lo hace en 10 horas netas. Si yo quiero buscar aquella combinación de procesos que da la máxima eficiencia, lo tengo aquí en el 86%, donde se logra para 750 piezas por turno con un operador en 14 horas de trabajo. Y si quiero un proceso de máxima efectividad, tengo que producir 750 piezas por turno con un operador en 14 horas netas de trabajo. Ahora Liliana nos dará algunos conceptos fundamentales sobre estos temas. La aplicación de los índices de efectividad y eficacia generan múltiples beneficios. Punto 1. Todas las áreas de la organización se verán en la necesidad de establecer metas para su labor, lo cual por sí solo constituye un gran valor en términos de fijación de objetivos, establecimiento de prioridades, asignación de recursos, medición de capacidades e integración de esfuerzos. Punto 2. Cada una de las áreas de organización deberá familiarizarse con estimaciones globales sobre el tiempo y los costos de su operación, elemento esencial para generar una racionalización sobre el uso de los recursos, expresado en los costos, y la necesidad de emplear adecuadamente el tiempo, expresado en el cumplimiento oportuno de lo requerido. Punto 3. Es posible establecer estos indicadores como parte de la medición del desempeño y de la evaluación de la gestión para cada una de las áreas de la organización. Se pueden, inclusive, realizar comparaciones sobre cada uno de los indicadores y las causas que los generan, resultados, costos y tiempo, entre áreas con diferente vocación. Punto 4. No se escapa la posibilidad de emplear estos indicadores como elemento base para planes de estímulos económicos. Punto 5. La disciplina que genera el establecimiento de metas de efectividad y eficacia produce como resultado un elevamiento continuo de la competitividad de la empresa, lo cual es, por sí mismo, un objetivo altamente deseable. Bueno, Flor, ¿de qué manera se pueden contactar con la consultoría? Se pueden contactar con Consultoría Industrial Latinoamericana vía mail a consultoria.industrial.cba@gmail.com. Perfecto, también vía Skype. A consultoria.industrial. Muy bien, y si alguien quiere más telefónicamente, ¿cómo hacemos?
Si llaman desde el exterior, agregando el prefijo 549-351-542-4958. Muy bien, y últimamente por Twitter. Al usuario @elbiogonza_in. Perfecto. Para recibir todas las actualizaciones de estos temas de tu interés, no olvides suscribirte al canal de YouTube de este contenido.